Hola, muy buenas tardes. A través del Instituto de Estudios Superiores de Ingeniería Educativa y del Doctorado en Ciencias de la Actividad Física mediante la asignatura Genética y Deporte dirigida por el doctor Javier Eduardo Rojas Figueroa, el día de hoy me permito realizar esta exposición, no sin antes presentarme. Mi nombre es Yolanda Gabriela Sandoval Sandoval, soy de Ciudad Juárez, Chihuahua, y hoy 11 de agosto del 2024 trataremos el tema indicaciones y utilidad de las pruebas genéticas cardíacas en deportistas. Bien, y para comenzar, pues es necesario mencionar que la cardiología deportiva generalmente se centra en evaluar a los atletas para identificar condiciones cardíacas de origen genético que puedan aumentar el riesgo de arritmias graves, insuficiencia cardíaca o en algunos casos la muerte súbita cardíaca. Distinguir entre un corazón de atleta y una patología puede ser complicado y a menudo requiere un amplio rango de pruebas disponibles. En los últimos años, los estudios genéticos han descubierto muchas de las variantes genéticas asociadas a las ICC, y los avances tecnológicos han convertido las pruebas genéticas en una herramienta clínica más accesible y económica que puede facilitar el diagnóstico, el tratamiento y desde luego el pronóstico. Hablando de pruebas cardíacas genéticas, entre ellas podemos encontrar las pruebas genéticas en las enfermedades cardíacas hereditarias. ¿Qué nos quiere decir esto? Bueno, pues cuando se identifica una variable genética causante, en el caso índice, a menudo denominado probando, los familiares pueden ser sometidos a pruebas genéticas para determinar la misma variante, un proceso conocido como prueba predictiva o prueba en cascada. Es decir, se somete a los familiares a una revisión, a una prueba, para ver si tienen en común alguna variable. Si esta variable está presente, pues entonces se hace necesaria una evaluación clínica inicial para buscar el fenotipo clínico y manejarlo según los protocolos establecidos. Cabe mencionar que un diagnóstico de cardiopatía idiopática o la falta de una causa identificable, también llamada síndrome de muerte arrítmica súbita, orientará la evaluación genética y el estudio similar. Otra de las pruebas que abordaremos el día de hoy son las pruebas genéticas en cardiología deportiva, que estas pruebas, en su intento por minimizar tragedias de muerte por miocardiopatía hipertrófica y por miocardiopatía arritmogénica, los esfuerzos preventivos incluyen una evaluación específica de las personas, por lo que las pruebas genéticas en cardiología deportiva se han utilizado principalmente en atletas con un fenotipo claro de ICC, para con ello facilitar las pruebas en cascada familiar o para pruebas predictivas en atletas con antecedentes familiares con ICC y una variable causante conocida. Para ciertas condiciones, como el síndrome de QT largo, las pruebas genéticas pueden ser muy útiles, ya que identificar diferentes subtipos genéticos pueden proporcionar información sobre el riesgo de posibles eventos arrítmicos y con ello señalar posibles desencadenantes a evitar y con ello ayudar en su manejo. Dentro de este mismo tema podemos encontrar las vías para las pruebas genéticas en deportistas. Estas vías nos van a dar los componentes clave para llevar a cabo estas pruebas. En primera instancia, pues se requiere de una evaluación clínica integral para con ello poder determinar si los hallazgos indican cambios fisiológicos o patológicos en el atleta. Enseguida, se requiere un asesoramiento genético previo a la prueba, en donde se proporciona información y apoyo psicológico al deportista, y debe ser realizado por profesionales sanitarios debidamente formados. En tercera instancia,
Se requiere de experiencia en pruebas genéticas cardíacas, ya que es importante para determinar que se analicen los genes correctos, así también para determinar el fenotipo correcto y por último, para la interpretación precisa de los hallazgos. Asimismo, se requiere de un asesoramiento genético post prueba para proporcionar los resultados y revisar las posibles implicaciones para el deportista. Es decir, hay que saber dar a conocer los resultados y lo que conlleva de estos mismos resultados. Y por último, pues tenemos el seguimiento clínico y la evaluación familiar, ya que será necesario para los atletas con un diagnóstico definitivo o un posible ICC. Dentro del tema encontramos algunas consideraciones especiales en el caso de niños y jóvenes atletas. Una de ellas, pues es que las pruebas genéticas en cascada pueden ayudar con la estratificación del riesgo y la introducción de terapias profilácticas efectivas, dado el riesgo de la muerte súbita en las primeras etapas de la vida. En niños con fenotipo negativo y diagnóstico familiar de miocardiopatía hereditaria, se requiere un enfoque más individualizado, es decir, cuando hay un antecedente de cardiopatía familiar, pues se requiere de una indagación más individualizada. Y pues dependiendo del impacto de las pruebas genéticas en el manejo del paciente y la estratificación del riesgo, lo que puede conducir a una evaluación clínica más completa, un seguimiento más frecuente de la evidencia de la expresión de la enfermedad y con ello puede ofrecer una mejor comprensión del riesgo individual relacionado con la participación deportiva y por lo tanto estos resultados pueden orientar las decisiones que se deban de tomar con respecto a la continuidad en el deporte. Es decir, los resultados de estas pruebas pueden ser determinantes para tomar la decisión si los niños, en este caso, y los jóvenes atletas pueden continuar con su carrera deportiva. Dentro de los escenarios clínicos que comúnmente se encuentran, pues tenemos el caso de la hipertrofia ventricular izquierda. Esta hipertrofia, en la mayoría de los casos, no supera los 15 milímetros y se asocia con la dilatación de la cavidad, como su mismo nombre lo indica, hipertrofia ventricular izquierda. Es más frecuente en personas de raza negra que en las personas de raza blanca y es más frecuente también en hombres que en mujeres. Cuando esta hipertrofia excede los 15 milímetros, pues estamos hablando que es una porción, es una hipertrofia desproporcionada con la demografía y la actividad del atleta y puede estar asociada con una cardiopatía. Otro de los escenarios clínicos es la dilatación ventricular. Esta es la dilatación de la cavidad ventricular, como su mismo nombre lo indica. Puede ser una adaptación fisiológica, pero cuando se asocia con disfunción sistólica, entonces ahí estamos hablando que puede ser un indicativo de alguna miocardiopatía. El siguiente escenario es el intervalo de QT prolongado, en donde los atletas tienden a presentar intervalos QT más largos que la población general, pero valores por encima de los límites aceptados pueden requerir de una evaluación genética. Es decir, hay que tener cuidado con los límites. Cuando se exceden, entonces es recomendable una evaluación genética. Otro de los escenarios, la dilatación aórtica. Aquí los deportistas tienden a presentar dimensiones aórticas ligeramente mayores en comparación con las personas sedentarias. Sin embargo, una raíz aórtica dilatada más allá de los límites normales convencionales no es una característica del corazón del atleta y los atletas no suelen demostrar una dilatación aórtica progresiva. Hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? No es una vuelve de nuevo los límites.
si se exceden esos límites, entonces ya estamos hablando de un problema. Por lo tanto, un atleta que presenta dilatación aórtica debe someterse a un asesoramiento y pruebas genéticas de acuerdo con los criterios de la población en general. Dentro de las aplicaciones en cardiología deportiva, podemos encontrar desde luego el diagnóstico, la estratificación del riesgo y el manejo terapéutico. De los beneficios encontrados en las pruebas genéticas, como ya lo mencioné, encontramos el diagnóstico preciso. Aquí, pues las pruebas genéticas ayudan a distinguir entre adaptaciones fisiológicas y enfermedades cardíacas hereditarias. Aquí la importancia de realizar estas pruebas para poder visualizar y tener muy en claro esa diferencia. Otro de los beneficios es la estratificación del riesgo, en donde los resultados genéticos permiten una mejor evaluación del riesgo de eventos cardíacos en los deportistas. Y por último, pues tenemos el manejo terapéutico, en donde la información genética orienta el tratamiento médico y las recomendaciones sobre la actividad física. En conclusión, el análisis de este tema, pues nos dice que las pruebas genéticas deben ser y formar parte de una evaluación cardíaca completa cuando sea pertinente y necesario. Los profesionales de la salud deben conocer las indicaciones y limitaciones de las pruebas genéticas. Es decir, hay que estar, es una responsabilidad estar siempre a la vanguardia. Y por último, pues las pruebas genéticas pueden facilitar el regreso o en su caso el ingreso al deporte de alto rendimiento o en su caso al deporte competitivo o recreativo. Entonces, como podemos observar, es un tema muy interesante y podemos apreciar cómo la ciencia puede determinar esa diferencia entre lo normal o lo funcional y cuando ya existe algún padecimiento, ¿no? Alguna patología, que en este caso pues puede ser a través de la genética que en el caso del deporte pues se vuelve muy, muy importante y se vuelve también una herramienta muy útil para determinar la actividad física en las personas. Y con ello, pues termina mi participación. Les dejo aquí mis referencias bibliográficas que son derivadas de un artículo científico. Y pues con ello termina mi participación. Espero haya sido de su agrado y les agradezco el favor de su atención. Que tengan un excelente día. Hasta luego.